Bueno, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Colegio Nacional a esta segunda conferencia que forma parte de un ciclo de conferencias que se llama ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogo en la multiculturalidad. Como primer evento de esta conferencia, quiero darles un mensaje de bienvenida a través del doctor Miguel León Portilla, que vamos a ver en las pantallas. Va a ser una proyección traducida al español, hablada en lengua maya, que es el tema que nos ocupa ahora. Entonces, vamos a ver este mensaje de bienvenida del doctor Miguel León Portilla. Job, yetulujejelast anob. Uchasque, tunohlumil Méxicoe, yanujejelas modo yukushtal uyumilob. Beishan kutanikob jejelast anob. Kalik makuchkob lestakwinikobo, tuk chumukilietelun noholil Méxicoe, yanchah much makob, hokob tanil tukushtalob. Helbish mayaob, nawaob, zapotecob, mixtecob, otomiob, purepechaob, yetel ujelob. Yancha tu uch benkahilob uyumil Mesoamérica, nukuchkahob, nahkuhob, nahil shokob, nahil analteob, beshan kutzibob. Kalikuhel much kahla tu shamani lenohluma, kahol tabo bey chichimekaob, leheloba lailihelanu modo ukushtalob. Yankahob kumeyahob tikol kachi, bey lekorasob, wicholob, tepehuanesob, guarihiob, mayob, yetel-yakiob, opataob, yetelujelob. Vale, chentimejenkah kukuxtalob kachi, beshan otzilunok ankilob. Yankuchilob texamano, heshktush kahakbalob kachi, seriob ti Sonora, waujelmakob Baja California ilob, pericueob, guaycuraob, yetelcochimiob. Letiobe kukuxtalob kachi, ich homlilob, yetel ichtunichob. Matechubetikob ukolob kachi, mishupatkatob, minanshan uyalakpekob. Chenkuhantikob uchukkayob, utzombalcheob, yeteluyichcheob. Kaliktune, yabilikach jejelas kajob, yetel jejelas tanob, waitunohlumil Méxicoe. Kakuchobles takwinikob, yabalob eshi. Kahuyantal machen sakwinikobi, beshan lekuyalal mestizob. Ukatuyale upalal masewal winikob, yetel sakwinikob. Beishan kuchob makob Africa ilob, tasabob utial yayahmeya. Letiobe yancha shanupalalob, yetel masewal winikob. Kakuchukinil ujalkabil Méxicoe, teluma, hachiab kachi jejelas kajob, yetel anob. Kalik shanka yancha halkabile, kuchuhel yab winikob, Alemania ilob, Francia ilob, Italia ilob, China ilob, Japón ilob, Líbano ilob, yetel judillob. Behlae tunohlumil Méxicoe, yab jejelas kajob, beishantanob. Vale, takinkatiktesh. Bishatuklikech, kas wamalob, usen yanta jejelas kajob, miatsilob, yeteltanob. Tenekintuklike hachmalob. Wakek kanikek kushtal ichtulakalon, makbatel, yetelkatak pahkon, tiumalob talukushtalu nohlumil México. Kaswamu beitek betik, tzokole kuyanta batel ich jejelas winikob. Uyutzile way Méxicoe, malobek mulkushta, minan batel,
kesh yan kahop kup astikop tukushtal ujelop yan hetsolal. Bashachkanan behlae uyanta tsikbenir ichtulakal kahop. Utan oltal utanop yetelumodo yukushtalop ujelwinikop. Beishan kakajolta ke humpen hoch ayik alil uyanta jejelast anop. Tumenlet anobe beikana mulop tushkubeitek chantik yetelak akuchutitulakal baal tsaik jejelast tukul yetel jejelast an waitenohluma. Yan humpel baal hachtakin walik. Wati humpel nohlum yan jejelast anobe kanan shan humpel tan yetel kubeita lektsikbal ichteklakalone. Kach uche let ana letenawato. Belae lete castelant ano. Beituna bashkabete maiktub sikeknatziltan chen yosa lekkanik le castelant ano utialubeita leksikbal ichek et lumilon. Kuyalale tulakal balche yetel kash yan yok olkabe hach no ayik alil. Kinwaliktune mas no hoch ayik alil uyanta jejelas modo ikushtal yetel ujelt ano. Waitu no lumil Méxicoe humpel no hoch mots le mas igual kajob tumen te kuchihil ujel kajobi. Lela kuyesik mashon ek tamtam mots ek ayik alil wayok olkaba. Lebetike hachkabet kayanchak waitu no lumil Méxicoe upahta lilutana tulakalu tanilob le mas igual kajobo. Beishan que shiwa tulakal uyumil le luma ukatukan humpel mas igual tan utialu mas natskuba tutantam motse. Inkatin tsaink aholteesh le tukuloba, kinkatik shanka satsenesh, tumemabecha hinlak inkeshi, tumenkohanen. Kintiboltik kashiktesh tahmalob, tameyahesh, waitukuchil Colegio Nacionale. Yab Dios botik. Miguel León Portilla, Ahmeyahil Unam, yetel Colegio Nacional. Bueno, como parte de la presentación ahora voy a dar la palabra a nuestros dos conferencistas. Cada uno va a tener su presentación. Al final de ambas presentaciones vamos a dar un espacio para que dialoguen entre los dos acerca de sus conferencias y después vamos a dar paso a preguntas del público. Va a ser por medio de tarjetas, entonces si tienen preguntas las pueden ir formulando para que las pasen para acá para poderlas formular al final de las presentaciones. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles al doctor Fidencio Briceño Chel. Él es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro con especialidad en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con estudios de doctorado en Lingüística Antropológica por la UNAM. Ocupó la dirección de investigación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2006. Actualmente es profesor investigador del Centro INA Yucatán y coordinador de la sección de lingüística del mismo centro. Es coautor de muchas publicaciones, entre ellos Diccionarios de la Lengua Maya, autor de numerosos artículos sobre la lengua y la cultura maya, así como libros para la difusión y la enseñanza de la lengua maya. Es traductor también del español al maya de numerosas publicaciones oficiales del Gobierno de México. Ha sido distinguido también con muchos premios, como el Premio Nacional Guiperto Jiménez Moreno por la mejor tesis de maestría en el campo de la lingüística. Ha obtenido también el Premio Nacional de Periodismo y de Información por su colaboración editorial y periodística en la realización de la revista cultural radiofónica Amigos, Libros, Arte y Tradiciones, con las series Las Adivinanzas de los Niños Mayas y El Habla del Mayab. Y también fue distinguido con la medalla Yuri Gnorosov, otorgada por el Gobierno de Yucatán en el 2016 en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya. La presentación del doctor Fidencio Briceño se titula, él lo dirá en maya después, ¿Quiénes somos los mayas? A propósito de quiénes somos los mexicanos. Lengua, cultura e identidad en el pensamiento maya. Entonces, le dejo la palabra para que nos… Bishabeles, tene hachkima kimoli muertaltahueteles tiekina, quintzalishan unib olalin titulaka macho
tu mento vintak paha ti nos meyaha, tu men kintuklike u yuchultan yo salek mase waltano bo yo salek mase wal lumova humpel ayik alilkuyesik shul kushano. Letentune hashnibolati inali, hashnibolati Colegio Nacional, uchik utsaikton lebej, utiaropata tzoxik ulabejo. Máxima. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hizo llegar el INALI y el Colegio Nacional para estar en esta reunión del día de hoy y sobre todo hablar de la diversidad, ¿no? Como ya escuchamos en la presentación anterior del doctor León Portilla, creo que vale la pena hablar de quiénes somos y mostrar que esta diversidad también puede mostrar que hay una riqueza que todavía no se alcanza a valorar. Bien, entonces yo voy a hablar sobre Mashon Mayahon, Tan Miatzil Yetel Bishililichilutukul Mayaka. Chembale Yanin Walik Ichkastlan, Tumewakin Walik Ichmayatan Yanimas Shanta. Pero bueno, decía, la voy a dar en español porque si la diera en maya voy a tener que ocupar más tiempo. Entonces, bueno, haremos uso de la lengua franca que es el español para todos nosotros en este México diverso. Entonces, trataré de algún modo de ir respondiendo a Mashon Mayahon, ¿quiénes somos los mayas? De entrada, una cosa que siempre pido como maya es borrar esta imagen de que los mayas somos más que solo vestigios arqueológicos, ¿no? Es decir, los mayas estamos vivos. Porque generalmente nos hacen esas preguntas. Entonces, si alguien que quería preguntar si todavía vivimos, aquí estamos. Otra pregunta que normalmente me hacen, ¿es cierto que los mayas son extraterrestres? No. A pesar del astronauta de Palenque, pues yo no me acuerdo dónde dejé mi platillo volador, así que creo que no vine en un platillo volador. Entonces, los mayas no somos extraterrestres, no somos marcianos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos los mayas? Los mayas, o ese término que se ha usado, viene de mayab, que literalmente significa no mucho, es decir, los no muchos, los pocos, los elegidos. Y razón tenía cierto autor, ¿no?, que hablaba de los elegidos de Dios por los mayas de Quintana Roo, ¿no? Entonces, bueno, estos somos los mayas. Y hoy en particular quiero hablarles de esta tríada, de las tres patas de la banqueta, como decimos nosotros, que serían Tan, Miatzil y Eteltukul. Lengua, cultura e identidad, que es lo que finalmente puede mostrar Mashon, quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, voy a abordar, ¿sí? No, sobre estos tres elementos, pero obviamente como lengüero que soy, como antropólogo que soy, vamos a tratar de juntar los tres elementos como maya que soy, ¿no? Entonces, bueno, de entrada hay que advertir, ¿no?, que la lengua es un reflejo de la manera de pensar y por eso nuestra lengua maya y nuestra forma de habla de los yucatecos, no solamente de los mayas, sino también de los que no se dicen mayas, pero que nacieron en Yucatán, hablan diferente al resto de México, ¿no? Hoy día se manifiesta mucho más este reflejo en la oralidad, ¿no? Entonces, en el habla, en la oralidad, es donde hace falta trabajar mucho más, ¿no? La tradición oral muestra de manera mucho más clara esta diferente manera de organizar las ideas, ¿no?, porque van precisamente acordes a lo que se conoce como la cosmovisión y es el reflejo de las estructuras de pensamiento también lógicas que tienen que ver con ese ser de cada pueblo nuestro, ¿no? Entonces, por ahí voy a ir. Tengo que advertir también que de acuerdo con los estudios que hacemos, los que hacemos también lingüística histórica, hacemos también tradición oral y trabajamos con la literatura escrita colonial, ¿no? Entonces, hay al menos tres grandes niveles de esto que podemos hablar, decir
la lengua, ¿no? Una que sería el habla cotidiana, que es el T'an, el Tzikbal, y es sobre lo que voy a trabajar más bien, porque sé que Patrick va a trabajar sobre el habla, la otra parte, ¿no? El habla especial, el Suyat'an, el Akat'an, esa parte donde está lo oscuro, donde está esa pureza de pensamiento, ¿no? Sin embargo, hay una tercera forma que aquí quedó en medio, que es el habla ritual, que también la trabajo, hace más de 30 años trabajo con los que son conocidos como Jmenob, los que saben hacer, los chamanes, ¿no? Y que ellos usan un lenguaje especial, que en algunas regiones que se conoce como el Kikitán, eso que son las palabras dulces, las palabras buenas, las palabras santas, que usan para hablar con los dioses, ¿sí? O también eventualmente se les conoce como el Chujután, donde está la poesía maya, ¿no? Entonces, hoy me voy a referir básicamente sobre el T'an y el Tzikbal, porque en el Tzikbal, precisamente eso que se traduce como dialogar, para nosotros la palabra, ¿dónde quedó? La raíz es Tzik, que significa respetar, y Bal es una verbalización, es decir, cuando nosotros los mayas tzikbaleamos, hacemos tzikbal, estamos verbalizando el respeto. Eso es el diálogo para nosotros, y no como lo traducen los no mayas que dicen que el tzikbal es chismear. Para nosotros es un diálogo, ¿no? Eso significa para nosotros en maya. Entonces, una pequeña diferencia, ¿verdad? En cómo se ve la palabra. Entonces, sobre eso es lo que yo voy a hablar. Otra pregunta que generalmente me hacen, y hace rato mencionábamos por ahí con Juan Gregorio, y Cristina y Patrick, ¿no? Es que muchas veces se cree que los mayas somos un solo grupo. Entonces, quiero rápidamente irme con algunos minutos sobre qué es el territorio maya, ¿no? Vamos a hablar de que esto que yo hablo, o mi Mayatán, no es la misma que se habla en todo este gran territorio maya, ¿no? Hay, al menos en los estudios mayas, la idea de que hubo una lengua madre, proto-maya, de la cual nacieron 32 niños, como diríamos en yucateco, 32 lenguas diferentes, en 6 diferentes ramas, ¿no? Entonces, yo me voy a abocar más que nada a las ideas que provienen del yucatecano. Entonces, bueno, de esas 32 lenguas mayas, también como información, bueno, el catálogo de lenguas indígenas nacionales, mal haría no mencionarlo, ¿verdad? Si es mi niño, si fue mi hijo, ¿no? Entonces, hay 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, de esas podemos decir que las que son consideradas mayas, tendríamos 20 agrupaciones lingüísticas, que son las que ustedes ven ahí listadas, 20 agrupaciones lingüísticas que ya son consideradas como lenguas mexicanas, a pesar de que algunas de ellas, incluyendo la que trabaja, iba a decir la china, bueno, ya lo dije, la que trabaja Cristina, es binacional, podemos decir, ¿no? El chuj. Pero bueno, hay varias de estas lenguas que originariamente se hablaban en Guatemala y que una vez que se establecen en México, hoy día se reconocen como lenguas mexicanas, ¿no? Entonces, pero de esas 20 agrupaciones lingüísticas, el catálogo reconoce 43 variantes lingüísticas, y ahí pueden ver de su lado, bueno, es que mi mundo queda al revés, de su lado derecho, ¿sí? Las variantes que hay en cada una de ellas. Y lo que me interesa que vean aquí es que el maya o el mayatán aparece como una sola variante lingüística, ¿no? Bueno, entonces es de eso que vamos a hablar. Esta lengua que también llamamos lengua peninsular, porque precisamente se habla en estos 3 estados de la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los hablantes de mayatán en México, entonces diríamos que residen en estos 3 estados, son 120 municipios, 4,196 localidades, y es una sola variante. Y son 4,196 localidades que están ahí en cada punto. Y si no me creen, cuéntenlos. Ahí están. Entonces, esa es la extensión que cubre el maya peninsular en México. Tenemos que decir también que en la Bahía de San Francisco
hay más de 50,000 hablantes de maya en la actualidad, donde obviamente el INALI tendría que trabajar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es nuestra realidad lingüística en Yucatán? Ahora vamos a centrarnos en Yucatán. Ahí estamos los mayas. El 59% de la comunidad yucateca se dice maya, se reconoce como maya, el 59%. Es decir, más de la mitad de la población de Yucatán se reconoce como maya. El 33.5% habla la lengua maya. Y Mérida es la ciudad mexicana con el mayor porcentaje de indígenas. El 60% de la población de Mérida es indígena y no existe ningún programa de atención a los mayas en Mérida. ¿Qué ha pasado con la lengua maya? Podemos ver brevemente cómo ha ido, hecho un estudio desde 1930 hasta la actualidad, de ver cómo ha ido, por un lado, bajando el porcentaje de monolingüismo. Desde 1930, que era más o menos el 30%, a la actualidad, que es menos del 3%, sí da ñañaras, como dirían por allá, ¿no? Y el porcentaje de bilingües, ¿no?, más o menos ha ido manteniéndose. Lo que sí podemos ver es el número de bilingües, obviamente ha ido aumentando. Hoy día, bueno, ¿qué pasó? No apareció el 2010 y quedó más abajo. Es más de 500,000 hablantes que tenemos bilingües, ¿no? Y bueno, este cuadro me gusta en particular, aunque sea el del 2005, porque de algún modo esto nos mostraba en ese entonces una alta vitalidad de la lengua maya. Si asumimos que a nivel nacional para ese conteo el 6.7% de la población de México se decía hablante de una lengua indígena, en Campeche el 13.3% duplicaba más o menos el porcentaje nacional. Quintana Roo con 19.3% triplicaba el porcentaje nacional y Yucatán con el 33.9% quintuplicaba eso. Entonces, viendo eso decías, bueno, pues no hay nada que hacer aquí, ¿no? Está todo muy bien, pero la realidad no es esa. Si nos vamos a la otra parte a la que me he enfocado en los últimos años, es trabajar en la población que está en estos rangos de edad de 20 a 24 años, porque ahí es donde vemos que hay la mayor cantidad, el mayor porcentaje de hablantes, ¿no? Para el año 2000 era el 4.8% en mujeres y 5% en hombres. Obviamente yo creo que había más mujeres, ¿no? Pero si vemos el rango de edad de 5 a 9, que son los que empiezan a ir a la escuela, ese era el 3.4% en niñas y 3.5% en niños. En 2005, de 4.8 baja a 4.4 y de 5 baja a 4.6, y de los niños de 3.4 a 2.5, las niñas de 3.5 a 2.6. El de 2010 no lo pongo, porque es cuando yo decía, ahora sí me eché a llorar. Es menos del 2%. Y si eso sigue así, en 2 generaciones ya no tendríamos niños de ese rango de edad hablando maya. Pero bueno, esto que yo decía hace 30 años cuando era estudiante de lingüística, dijeron, ese niño está loco, ese chamaco está loco. 30 años después, esa gente que decía que yo estaba loco, ahora dicen, es cierto, los mayas no quieren hablar maya. Entonces, pero cuando se pierde una lengua, no solo se pierde eso, la forma de hablar, se pierden muchas más cosas, ¿no? Entonces, quiero hablar ahorita de algunas de las características de lo que nos hace ser mayas y por qué hablamos como hablamos, ¿no? Por un lado, en las lenguas mayas, pero en particular, las características fonéticas nos permiten ver pares consonánticos y que son bien importantes porque el solo cambio de un sonido, ¿no?, cambia totalmente el significado. Entonces ahí tenemos algunos pares de palabras para que ustedes vean, ¿no? Y Cristina quiere leer el primer par. Chac, chac. Muy bien, niña Cristina. Entonces tenemos chac, chac, cal, cal,
pash, pash, tuch, tuch, tzik, tzik, ¿no? Entonces imagínense que en lugar de decir respeto, le diga el chongo a la señora, ¿no? Si pronuncio mal. Entonces hay mucha confusión a veces, ¿no? Pero bueno, el contexto nos puede salvar, sin embargo no siempre, ¿no? Entonces por eso pronunciar bien la lengua maya es importante y esos sonidos se nos quedan, y a pesar de que no estemos hablando maya y a veces estamos hablando español, seguimos glotalizando, ¿no? Porque eso se nos queda. Es una de las huellas que tenemos los yucatecos. Bueno, yo ya no tanto, yo he vivido en muchos lados, entonces se me ha ido lo yucateco por allá. Entonces, bueno, este es un ejemplo de las características fonéticas, esta me la salto. En cuanto a las vocales, tenemos 5 tipos de vocal, así que a las 5 vocales que ustedes conocen en español hay que sumarle otras 5 que hacen un total de 25 vocales, ¿no? Entonces, si algunos dicen exageran los yucatecos, pero bueno, no es cierto. Esto desde el alfabeto del 84 nosotros ya advertíamos eso, ¿sí? Y imagínense, empezamos a construir una forma de escritura para la lengua maya desde el 84 y que se concluye en 2014. O sea, 30 años estuvimos construyendo la norma y que bueno, tiene que seguir siendo revisada. Pero bueno, si consultan la norma, entonces ahora van a ver que tendríamos estos elementos del alfabeto, 25 vocales, 20 consonantes, ¿no? Que nos permiten ya hacer el registro de la sonoridad de la lengua maya, ¿no? Y bueno, para que vean cómo también las vocales tienen su chiste, no es lo mismo decir chac que chac, 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 cha. Chac, 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 cha. Son 5 vocales diferentes y son 5 palabras totalmente diferentes, con un significado diferente. Entonces, por eso la importancia de la sonoridad de la lengua maya. Y cuando tenemos que leer documentos antiguos, ¿no? Entonces es un problema para nosotros porque no sabíamos cómo sonaba y no está representado. Intentamos a partir del contexto poder tener el significado más cercano, pero si nos equivocamos, acabamos contando otra historia. Entonces, bueno, por eso cuando hablamos y decimos mare, niño, tiene que ver con eso. Tenemos un tono alto, el mare, y casi siempre nosotros entonamos eso, mare, y no tenemos una D. Me salté esa, ¿no? No tenemos D y todas las Ds las convertimos en glotalizaciones. Entonces, en lugar de decir madre, decimos mare, mare. Y siempre en maya yucateco no hay palabra que termine en vocal. Siempre hay una consonante y a veces es imperceptible porque es una, a veces muy leve, decimos mare, pero ahí debe haber una consonante, ¿no? Y generalmente también alargamos la primera sílaba, mare, niño, ahí está. Entonces, bueno, sin embargo, una de las características del yucateco es que las palabras en su gran mayoría, el 60% más de las palabras en maya son monosilábicas, tienen una sola sílaba, que son consonante, vocal, consonante. Si asumimos esa regla que decíamos que no hay ninguna palabra que termine en vocal. Entonces, cuando nosotros hablamos en español, el español de Yucatán siempre tiene algo al final, porque en nuestro pensamiento sabemos que debe de haber una consonante final, ¿no? Entonces, tampoco hay, decíamos la D, yo no puedo decir ataúd a menos que lo haga muy lento. Siempre acabo diciendo ataúd, porque no hay una D y en lugar de la D ponemos una T glotalizada, ¿no? Entonces, bueno, también es problemático poder hacer una caracterización de las palabras en maya. Difícilmente, a pesar de que he hecho muchos diccionarios, por eso digo que los diccionarios no sirven, a pesar de que los haya hecho, porque siempre tenemos el filtro del español y categorizamos de acuerdo al español y ponemos sustantivos, pal, mal, tzac, adjetivos, ta, 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 ta,
verbos, tzak, y vemos entonces que empiezan a repetirse las palabras, porque no tenemos ese tipo de categorías en maya y las palabras, de acuerdo con su contexto, pueden tener varios significados, ¿no? Y bueno, en cuanto a las características morfológicas, la lengua maya generalmente puede tener 2, 3 morfemas después de la raíz, ¿no? Pero no más, ¿no? Pal, palob, mac, maco, tzak, tzakob, kol, kolob, nal, nalob. Y algunos, aquí tenemos la pluralización, ¿no? Algunos pluralizadores especiales para estas 3 palabras: pal, palal, chupal, chupalal, shipal, shipalal. Sin embargo, hay algunos algunos niños que ahora, por influencia del español, pluralizan también con ob, ¿no? Y decimos palalob con una doble pluralización. No quiere decir que sea muchísimos niños, sino siguen siendo muchos, pero hay una doble pluralización: chupalalob, shipalalob, ¿no? En cuanto a las características sintácticas, y me voy a quedar solo con las frases nominales, normalmente tenemos adjetivo antes de sustantivo, y ese es el orden del pensamiento maya. Primero decimos cómo son las cosas y después decimos qué. Y eso mismo nos lleva un poco a la sintaxis. En la sintaxis, a pesar de que en la actualidad tenemos el orden sujeto, verbo, objeto, el orden prototípico en las lenguas mayas y en el maya peninsular es verbo, objeto, sujeto. Entonces, hablamos de las acciones, hablamos de a quién le pasa, pero hasta el final decimos quién lo hace, ¿no? Entonces, cuando empieza a cambiar y se empieza a volver sujeto, verbo, objeto, entonces ya está el filtro del español ahí y estamos pensando más en la persona, cuando en el pensamiento maya lo primero es el verbo. Y tenía razón Arjona, decía, Dios es verbo, no sustantivo. Lo pensó en maya, nos fusiló eso. Entonces, bueno, entonces ahí está, adjetivo, sustantivo siempre, y por eso también hay gente que dice que la maya se parece al inglés y que quien habla maya va a aprender muy bien inglés. Bueno, entonces de lo que les hablaba hace rato, hay palabras que pueden tener más de un significado, son palabras polisémicas. Entonces la polisemia está por todos lados, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con rasgos culturales, y me voy a ir a esa parte. Para nosotros, todos los mayas, todos tenemos esta idea de que el mundo es una jícara. Es redonda, pero el mundo se compone de 2 partes. Son 2 pares que aparentemente son opuestos, sin embargo, para nosotros los mayas son complementarios. Entonces, no existe la noche si no existe el día, no hay hombre si no hay mujer, no hay inframundo si no hay cielo, no hay frío sin antes haber estado caliente. En fin, esto proviene de este fruto, el uch, la jícara, que es redonda, y de ahí viene también la idea de ciclicidad, esta idea del tiempo cíclico maya, el tiempo interminable, el tiempo que no es tiempo. Nosotros no tenemos marcadores de tiempo, tenemos, según un tal Fidencio Briceño, más de 30 marcadores de aspecto, ¿no? Entonces, ahí está la ciclicidad. Y esta jícara es la que para nosotros representa el mundo. Es así de redonda, pero que se divide en 2 partes. Estas 2 partes, el Can y el Metnal, que no simbolizan el cielo y el infierno, simplemente el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Entonces, esto es donde parte el pensamiento y la cosmovisión maya. Esta idea del mundo bipartita, donde las cosas no están en oposición, no son antagónicas, sino son complementarias. Existen las 2 y deben de existir las 2 partes, ¿no? Así, esta idea es diferente, ver el arriba y el abajo como antagónicos. Para nosotros es cíclico, es una parte de lo otro, la noche, el día, la vida, la muerte, la mujer, el hombre, lo frío, lo caliente. Entonces no son opuestos, para nosotros son complementarios, y esta complementariedad le da a todos lo que hoy llaman equidad. Ese era el pensamiento maya y sigue vigente en varias de nuestras comunidades. Entonces, esta visión bipartita pasa a la lengua, y por eso tenemos palabras como tzak, que muestra también esta cuestión
polisémica de la cual estamos hablando. Tzak puede ser verbo y sustantivo, puede ser el sustantivo medicina, pero también el verbo curar. Pero también tzak significa veneno y envenenar. ¿Y cómo significa las dos cosas? Porque para nosotros una es consecuencia de la otra. Lo mismo sucede con la palabra yaj. Yaj significa amor, pero también dolor. Significa amar y también lastimar, ¿no? Es una parte del todo. Y bueno, ahora van a entender por qué decimos esto. Kashan es un verbo que significa buscar, pero también significa encontrar. Por eso los yucatecos lo buscamos y no lo buscamos. Porque estamos pensando en maya. Y aún los que dicen, no soy maya, pero dicen, es que no lo busco. Y ahí está la huella, y ahí sale la identidad negada, ¿no? Entonces, es así como incluso en el español de Yucatán está presente este binomio y esta polisemia que parte de la cosmovisión, ¿no? ¿Dónde también la podemos ver? Este mundo bipartita también se puede ver con los animales. Para nosotros los animales se dividen en dos grandes partes. Los alakben, que son los domesticados, y los ma'alakbeni, ¿sí? Los no domesticados. O las cosas que pueden ser hanalben, que son comestibles, y por otro lado están los ma'hanalbeni. Y bueno, puede ser que una mazorca, por ejemplo, no sea hanalben porque esa mazorca va a ser para la ofrenda. Entonces no es comestible para mí porque es alimento para los dioses, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho con el respeto, mucho con el ritual, ¿sí? Y mucho con tomar cada quien lo que le corresponde. Entonces en los clasificadores, un tema que Cristina ha trabajado mucho con los otras lenguas mayas, en particular el chuj, y de ellos los primeros hijos mayores de Otto, de papá Otto, que empezamos a trabajar clasificadores. Bueno, en el maya yucateco tenemos al menos actualmente dos clasificadores nominales, aunque Otto decía que él había documentado en los años 60 un tercer clasificador que desapareció. Ya cuando yo nací ya no existía ese clasificador. Entonces tenemos hoy día esos dos clasificadores, los comestibles que se marcan con OOCH y los no comestibles no lo llevarían, ¿no? Y los domésticos que se marcan con ALAC. Entonces, ¿cómo funcionan? Estos únicamente funcionan en el contexto de la posesión, si yo tengo que decir de quién es algo, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de mi perro, en maya no solamente digo inpec, pec es perro, tengo que decir inwalakpec, que es algo así como mi doméstico perro. Mi gato, o tu gato más bien, es awalakmis y no amis. Tengo que decir que ese gato ya te puede pertenecer, no es del monte. Entonces, su gallina, uyalakkash. Entonces, cada vez que hablamos de que un animal le pertenece a alguien, tiene que llevar la marca de clasificador. Y ese clasificador nominal siempre va a acompañarlos. Es alak. En el caso de los comestibles, lleva la marca OOCH. Entonces, si digo mi comida, va a ser inwochanal. Pero si digo tu tortilla, awochwaj. Y si digo su atole, uyochsa. Es esto que decía Otto, que antes existía un clasificador para los alimentos líquidos. Hoy día todos líquidos y sólidos se clasifican como OOCH, ¿no? Entonces llevan ahí su clasificador. Esto es justamente cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Bueno, si tengo que decir mi gallina, sucede que gallina se dice cash, entonces ¿cómo dirían mi gallina? La mayoría de los jóvenes diría ahora incash, pero para nosotros los mayas no tan jóvenes no tiene sentido. Porque sí hay, digamos que en otros términos, una competencia lingüística, está traduciendo, pero no hay una competencia cultural. Porque para nosotros tenemos que decir inwochkash o inwalakkash. Y lo único que cambia es el clasificador. Lo cual quiere decir inwochkash, que ya está servido en el plato, ya es una gallina en forma de alimento, mientras que inwalakkash es una gallina que anda picoteando por ahí, ¿no? Es una doméstica gallina.
Eso es lo que hacen los clasificadores en maya y por eso son importantes para nosotros. Otro grupo de clasificadores, me voy a ir un poco más rápido, son los clasificadores numerales. En maya no contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí tienen los primeros, ya empezó, los primeros 20 números, la cuenta era vigesimal y bueno, ya no voy a contar en maya porque ya no lo pusiste en maya. Pero se acompañan de clasificadores. Entonces, pongo solo 4 clasificadores, una vez más, Fidencio Briceño que se mete en todo. En la tesis de licenciatura documento más de 130 clasificadores. Hoy en día, esa gente que me enseñó esos clasificadores ya no los usan. Usan cuando mucho estos 4. Pero hay una división, una vez más, entre animados e inanimados, tul versus pel, ¿no? Entonces, contamos siempre numeral más clasificador, no contamos jun, ka, osh, kan, ho, siempre tiene que llevar un clasificador que me indica a qué clase pertenece, ¿no? Y bueno, muchas veces, otra vez, el que hace la diferencia es el clasificador. En este ejemplo no cupieron todos, son 32 formas diferentes con la palabra plátano, y lo único que cambia es el clasificador. Si digo hunkul has, es diferente a huntzit has, humpel has, hunwol has, huntol has, hunmuch has, hunshet has, hunshot has, hunkach has, hunnich has, hunkuch has, hunchuy has, hunwal has, hunwol has, en fin. Puedo tener hasta 32 clasificadores y usando el mismo sustantivo y me da un significado diferente, porque es una manera diferente de ver, clasificar el has, el plátano, ¿no? Entonces, bueno, esto es apenas un acercamiento a la cuestión cultural, la cosmovisión que está presente en la lengua. Esto obviamente va cambiando. La lengua como producto social tiene un proceso dinámico en donde a veces una expresión de una región en otra región tiene un significado diferente y eso nos va llevando a variantes. Entonces, otra vez un tal Fidencio Briceño y Bárbara Feiler, en un trabajo de hace algunos años, hablábamos de 2 variedades. Se hablaba de la hachmaya, que es así como lo decían los hablantes, que se puede considerar como la lengua pura, la lengua verdadera, versus el sheik. Sheik significa mezcla, ensalada, ¿no? Revoltijo. Entonces, ¿qué era lo diferente? La hachmaya, decían con los que hicimos la investigación, decían que la hablan los abuelos, los antiguos, los meros mayas, los que viven en los pueblitos, mientras que la forma mezclada, el sheik, era hablada en la zona enequenera, donde ahora está Mérida y sus alrededores, ¿no? Entonces, ¿qué era diferente de la hachmaya? La hachmaya usaba palabras antiguas como mayacche, shektabá o kiwi, shkisiche, mientras que la maya actual usa préstamos como mesa, ¿no? Y otra vez lo que les decía, se alarga la primera sílaba y se entona la siguiente, mesa, kulen, kushub o canche, ¿no? Entonces, esas son diferencias léxicas que casi cualquier hablante dice, la diferencia entre la antigua maya y la actual es esto, ¿no? Y vemos que el sheik, justamente lo que existe más son los préstamos, pero también estructuras nuevas que van combinando las 2 lenguas, por eso se llama el sheik, ¿no? Una mezcla de palabras. Así, por ejemplo, con el pluralizador, cruzob, buzob, santosob, platosob, ¿no? A pesar de que usemos préstamos como santos, incluso pluralizado, o platos, ya tiene que llevar el pluralizador en maya, ¿no? Entonces, en el habla actual decimos in amigosob, por mis amigos, le posporó, acuérdense que no hay F en maya, ¿no? Inchampársela, ¿no? Y a pesar del uso de préstamos, los elementos estructurales, gramaticales, morfológicos, siguen estando presentes, ¿no? Y esto le da sentido a la lengua, pero también demuestra que es una lengua viva, es una lengua dinámica que se va adecuando, ¿no? Pero, por otro lado, empezamos a ver si uno le pregunta a alguien hasta qué número cuenta en maya, te dicen humpel, capel, oshpel, cuando mucho campel, hasta el 4. A partir del 5, 6, 7, 8, 9. Pero
lo que no se pierde es el clasificador. Sin embargo, habíamos dicho de que va numeral más clasificador, pero cuando se toma el préstamo, entonces ya no se dice 5 pel, 6 tul. Esto ya no lo permite la lengua. Entonces tenemos que adecuar la lengua y crece morfológicamente, además hace un proceso bien bonito que parte de el uso del numeral en español, mayanizado, y decimos 5 pel, pero pueden advertir entonces que el clasificador repite vocal más L para decir 5 de su inanimacidad, 6 de su animacidad, pero hay una vocal armónica que se va repitiendo. Entonces ya no es solamente pel, sino pelel, tulul, tzitil, kulul, shotol. Entonces pierde por un lado, pero crece por otro lado la lengua, ¿no? Y va innovando. Esto no lo tienen las demás lenguas mayas, ¿no? Entonces, hay cambios motivados a partir de préstamos, a partir de la pérdida de algunas palabras, pero la cuestión cosmológica se mantiene, los clasificadores tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto ha llevado a pensar que cuando se pierden estos elementos empieza a empobrecerse la lengua, ¿no? Hay claramente algunos que dicen que algunos hablan bien la maya, otras la medio hablan o la entienden, o sea, la medio entienden y tienen formas de habla diferenciadas, ¿no? Entonces, es claro que si digo mi comida como injanal, hay una pérdida del clasificador, ¿no? Si digo como tu cochino, aquequen, ya el clasificador nominal se ha perdido. Y hay gente, y así lo enseña educación indígena, no estoy en contra de los maestros, pero tengo varios años diciendo que los libros no están adecuados, se están haciendo en español y están justamente dejando de lado los elementos cosmogónicos, cosmológicos y de la lógica del pensamiento indígenas, ¿no? Entonces, bueno, otros, los que hablan bien, dirían inwochanal, ¿no? Si regresamos un poco, entonces aparecería ya el clasificador y tu cochino ahualaquequen. Pero comparado con los otros, diríamos que son los que medio entienden. Entonces, sí se van viendo como dos variantes, la variante de los jóvenes, la variante de los abuelos, pero aquí hay que resaltar también que en Quintana Roo y en el centro de Quintana Roo y el oriente de Yucatán hay un proceso también innovador que bueno, se empezó a documentar por ahí por el 97, ¿no? Cómo va desapareciendo la palabra janal, comida, y su lugar lo toma el que antes era el clasificador. Entonces, los hablantes del centro de Quintana Roo y el oriente de Yucatán dicen tunchocostalin woch, se está calentando mi comida, en donde och, más y más bello. Bueno, ahí tengo un hablante. Entonces, och se vuelve sustantivo, deja de ser clasificado. Entonces, este proceso de lexicalización que su servidor documenta muestra entonces una tercera variante, con lo cual hoy día podemos decir que hay claramente tres variantes que tienen que ver con este tipo de registros. El sistema de pensamiento es el mismo, el sistema de la estructura de la lengua es el mismo, sin embargo, lo que se están perdiendo son los elementos de la cosmovisión. Ya no se están clasificando como comestibles, como domésticos, como animados o inanimados, ¿no? Sino se está generalizando. Y tendríamos entonces la que puede llamarse como la hachmaya, la verdadera maya, la maya pura, ¿no? Y wochanal, en donde está el posesivo, el clasificador y el sustantivo, o sea, todo lo que debe de llevar en la estructura lógica de la lengua y en la estructura lógica del pensamiento. Mientras que en la casmaya, la medio maya, ¿no? O el shek, aparece solo injanal, con la pérdida del clasificador nominal. Y la forma innovadora del oriente de Yucatán, que sería inwoch, en donde och, como aparece en la primera, era un clasificador, ahora ahí ya es un sustantivo, ya significa comida. Y janal quedó solamente para el verbo comer. Entonces, este tipo de agregaciones o disagregaciones, ¿se dice? Semánticas se empieza a dar porque la lógica del pensamiento empieza a cambiar. La base del pensamiento empieza a ser el español y no la lengua maya, ¿no? Entonces, esto es lo que también, haciendo una revisión de los datos de los
120 municipios que documenté en más de 10 años, puedo pintar este primer mapa que muestra la variación en cuanto a formas internas, formas regionales que no cambian la lengua, es la misma lengua, pero con estas cuestiones que van cambiando en el sistema de pensamiento, ¿no? Tendríamos entonces lo que está en verde como el Sheek, la variante más mezclada, la que está en rojo sería como la más conservadora, y hay una tercera que aparece ahí como la variante campechana, que esa no se las voy a contar porque ya no nos alcanza el tiempo. Y bueno, entonces esto es lo que tenemos en la actualidad. Con esta revisión rápida, un poco juntando la cuestión de la lengua, la cultura y el pensamiento actuales, mostrar que la maya ha estado en constante cambio, pero al mismo tiempo muestra que en esta dinámica de la lengua puede tomar préstamos, los adecúa fonéticamente, nos decimos pósporo, los adecúa morfológicamente, cruzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se mantiene la estructura de la lengua. Y una constante adecuación donde hay innovación como la que podemos ver a pesar de la pérdida de los elementos culturales, ¿no? Entonces, esta innovación va del lado de la conservación cultural en algunas regiones, ligando nuevamente esta tríada que yo ponía al principio, lengua, cultura y pensamiento, que derivan en nuestra identidad lingüística actual. Entonces, estos somos los mayas actuales, somos mayas dinámicos, cambiantes, somos mayas que seguimos pensando con esta visión cosmogónica, pero que también vamos innovando y adecuando nuestra lengua de acuerdo con la actualidad. Yumbotik, Diosbotik, Nibolal. Gracias. Bueno, muchas gracias a Fidencio. Después yo creo que tendremos oportunidad de que nos siga contando un poco más de el maya actual, pero ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente conferencista, es el doctor Patrick Johansson, es doctor en letras por la Sorbona de París, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Desde agosto de 2015 es profesor titular del Seminario de Cultura Náhuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con varias publicaciones, entre las que se encuentra como coordinador de las variaciones del español en México de la Academia Mexicana de la Lengua, traducciones como la del francés al náhuatl de Esperando a Godot, La palabra, la imagen y el manuscrito, lecturas indígenas de un texto pictórico del siglo XVI, y bueno, muchísimas más, ¿no? Es colaborador también de la aplicación digital Netzahualcoyotl, desarrollada por Conaculta y de la cual es curador, y es curador también de la aplicación digital Códice Boturine, desarrollada por el INA. Él nos va a presentar otra cara de la cultura maya, como decía Fidencio, de tipo de lenguaje especial, y nos va a hablar del entendimiento de la palabra antigua, una mística maya del lenguaje. Así que los dejamos con el doctor Patrick Johansson. Cristina. Después de esa, digamos, exposición brillante de Fidencio sobre, digamos, lo que sería la estructura, el a priori, digamos, el molde lingüístico, la competencia lingüística, que dentro de la cual se cuela, digamos, el pensamiento maya que vimos, y yo creo que lo que voy a hacer ahora es una expansión centrífuga de manera discursiva, dentro, digamos, de la discursividad de la lengua maya y también, digamos, con un regreso un poco en el tiempo, porque Uchpen Tan es la palabra antigua, y voy a estar hablando de un aspecto muy particular, muy polémico, ¿no? La lengua de Suyua, el lenguaje de Suyua Tan, y tratando de abrir un poco el compás, el abanico, digamos, para el entendimiento eventual, nuevas propuestas para esta comprensión, este entendimiento unatal de la lengua de Suyua. La historicidad de las prácticas discursivas correspondientes a una lengua
Cualquiera que sea el periodo considerado, revela el ser profundo de sus hablantes. Desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, la lengua maya yucateca y más precisamente las modalidades de su uso discursivo han ido evolucionando, generando asimismo un cambio en el modo de ser de sus hablantes. En términos históricos, bueno, muchos fueron los motivos por los cuales, ¿no?, la lengua maya se ha modificado, pero yo creo que en el pasado de la historia de Yucatán hay dos elementos muy importantes en términos históricos. Primero, a finales del siglo X, en el Epiclásico, la invasión de Yucatán por los toltecas, ¿no?, que aporta un cambio notable dentro de la mentalidad de los mayas de la península. Y luego, evidentemente, la conquista con, digamos, la evangelización y la aculturación inevitable que ocurrió después, ¿no? A la pregunta correspondiente al título de este ciclo de conferencias, ¿quiénes somos los mexicanos? Machón, ton, mexicanon, en lengua maya yucateca, añadiré en el umbral de esta ponencia otra interrogante. ¿Qué queda de lo que fuimos en lo que somos? En ese contexto histórico analizaré esos aspectos discursivos de la lengua de Suyua, que en la versión que ofrece el Chilambalam de Chumayel, con el fin de mostrar cómo la configuración esotérica, tanto de las preguntas como de las respuestas, constituía una ordalía para los gobernantes y reflejaba una mística del lenguaje. Para eso, aduciré ejemplos correspondientes al horizonte cultural náhuatl, estableciendo asimismo un diálogo entre ambas culturas. Quiero recordar lo que es una ordalía para el mundo occidental. Una ordalía o el juicio de Dios era, digamos, una prueba, generalmente meter la mano en el fuego, por ejemplo, o pasar sobre brasas calientes, lo que, digamos, garantizaba la veracidad de lo que se había dicho o lo que se estaba haciendo. Aquí yo creo que es importante también situar la lengua de los pueblos. Aquí tienen ustedes una frase del alemán Fichte: Die Sprache eines Volkes seine Seele, Hunpelchiva, Lutan, Uyol, en maya, la lengua de un pueblo es su alma, Uyol. Yo creo que eso es un punto importante. Me parece que en el contexto alemán de esta frase es algo hiperbólica la frase, ¿no? Pero en el contexto mesoamericano yo creo que realmente la lengua, como lo acabo de oír con Fidencio, la lengua realmente tiene un elemento, tiene un trasfondo anímico que realmente los pueblos se encuentran dentro de su lengua. Aquí, para lo que estamos viendo, yo creo que es importante, voy a estar hablando del Chilambalam de Chumayel, dentro del cual se encuentra, digamos, lo esencial del lenguaje de Suyua, pero aquí tendríamos más o menos el esquema general de lo que tenemos. Tan, que sería la oralidad, Ochel, que sería la imagen, Analte, los códices, y sería Tanil, Katuntahil, antes de la conquista, y Tzokol, Katuntahil, después de la conquista, y lo que tenemos es Civil Hun, es decir, el manuscrito. Eso me parece importante porque suponemos que el lenguaje de Suyua, como lo vamos a expresar, era algo anterior a la conquista. Vamos a ver las circunstancias en las que se daban este discurso de esta lengua esotérica. Pero todo fue recopilado, digamos, transcrito al alfabeto después de la conquista, y al pasar de la oralidad tan lengua oral a tan lengua escrita, ya sea como recopilación de la oralidad o como escritura por parte de los archivos después, pues tenemos un cambio rotundo en la semiología, en lo que se expresa, y sobre todo en el contexto, en un contexto que se elimina de cierta manera y que se reconstituye de otra manera. Ahora, un punto importante también es que los manuscritos, el lenguaje de Suyua, pero toda la literatura maya colonial,
ciertamente se realizaba con base a códices o a escritura epigráfica, y por eso yo creo que era importante ver, digamos, este esquema antes de proseguir. Aquí sería más o menos la palabra oral, imagínense la palabra oral de los mayas antes de la conquista, o la epigrafía, y ahora lo que tenemos es este documento. Pueden ver la transcripción alfabética de los textos de la oralidad o de una eventual lectura de glifos, y lo que vemos, esta figura muestra perfectamente que cuando la palabra oral pasó al escrito es un prisma refractante que, digamos, que refracta la información que se dio. Y aquí yo creo que la imagen del rey que está en la parte izquierda arriba muestra más o menos, digamos, en términos gráficos, en términos de trazo, digamos, la refracción que podemos tener en la palabra misma que se encuentra en el escrito. Ese es el Chilambaram de Chumayel, el Chilambaram de Tusic, y también aquí el ritual de los Bacabes. Son 3 documentos en que se encuentra el lenguaje de Suyua. Aquí hay una frase que nos sitúa dentro de lo que llamaría yo el contexto místico. Ulubul Tansuya Entanam Na Kukulkan. La traducción es de Medisbolio, Antonio Medisbolio. Van cayendo mis palabras en lenguaje de Suyua hasta la morada de Kukulkan. Por eso, al leer no solamente el lenguaje de Suyua, pero leer la literatura maya, tal y como se presenta en los diferentes documentos que fueron, digamos, conservados, realmente yo veo una mística, yo veo un uso de las palabras que sale de la rigidez sintáctica de las que nos habla, digamos, de la que no existe precisamente en la lengua maya de hoy, y que yo creo que menos todavía antes en lo que será la Uchpentán, ¿no? Aquí sería, digamos, una mística de la imagen y del sonido. Para ampliar un poco, es que el lenguaje de Suyua lo tratamos muchas veces de decriptar, es un lenguaje esotérico, muy difícil, y nos quedamos muchas veces en la parte léxica, en la parte semántica. Yo quiero abrir el abanico aquí, hablando de lo que sería una mística del sonido y una mística de la imagen, sobre todo del sonido en este caso. Varios son los aspectos discursivos que podrían conformar una mística del lenguaje. Empezaremos por considerar la materialidad sonora del lenguaje, el potencial expresivo que contiene antes de que el sonido se haga palabra. El sonido es una luz acústica. Según lo plantean los mitos cosmogónicos tanto náhuatl como mayas, y lo manifiesta el mundo natural, un caos sonoro prevalecía en la primera etapa formativa del mundo, cuando todavía no amanecía. En el Popol Vuh de procedencia quiché, el uso de la lengua fue determinante para que el ser humano, hecho de maíz, permaneciera en la tierra. En el ámbito cultural náhuatl, un mito de probable procedencia tolteca y quizás de origen huasteco, en el contexto narrativo de la creación del hombre, Quetzalcóatl va al Mictlán para pedir a Mictlán Tecutli los huesos jades que atesora con el fin de crear a la humanidad. A petición del dios de la muerte, Quetzalcóatl Ejecat, es decir, Kukulcán, en el ámbito maya, sopla en su caracol sin que se produzca sonido alguno. Pese al aire que penetraba con fuerza en las circunvoluciones femeninas del caracol, no salía ningún sonido. El caracol no estaba agujerado. Los gusanos llegaron al rescate, agujeraron el caracol, el instrumento marino, y en el cual se metieron el abejorro, xicot, y la abeja pipiolín, cuyo zumbido permitió que se hiciera una luz sonora en las tinieblas del inframundo. Aquí lo interesante
es que el soplo del caracol provocado por Quetzalcóatl, aquí lo tenemos en el Códice Borbónico, pueden ver el soplo de Quetzalcóatl que entra en el caracol, la voluta roja que se va a volver después la voluta de los códices. Y aquí me parece importante que el soplo de Quetzalcóatl, es decir, primero el soplo no saca ningún sonido porque no está agujerado. Una vez que estuviera agujerado el caracol, ya se oye el ruido. Lo viene a oír Mictlantecutli, Yumquimil, en el mundo maya, y el ruido del caracol, el sonido del caracol, penetra en el oído del dios de la muerte, Yumquimil, y fecunda la muerte. Me parece que el análisis del mito desemboca con esta digamos, conclusión, que el ruido del caracol, el soplido del caracol, el sonido primordial, hum, sería en maya, ¿no? Hum, penetra en el oído de Mictlantecutli, de Yumquimil, y fecunda la muerte. Eso me parece un elemento importante. El sonido y los sentidos. Aquí tenemos una versión de lo que sería, digamos, una versión de Pahuatún, el aire que entra dentro de un caracol, y aquí un ser ya viejo que se recicla. El sonido y los sentidos. El sonido tiene propiedades acústicas que definen una gama extensa de matices expresivos. El timbre, la altura, el volumen, la duración, la intensidad, el tono, la tesitura, el ritmo, la sucesión melódica o no, y otras modalidades de producción sonora. Estas variantes acústicas definieron un lenguaje sibilino y una subsecuente hermenéutica. El registro auditivo constituye asimismo, con la imagen, una red de aprehensión cognitiva en la que se procesan y organizan las sensaciones y percepciones del mundo. Si bien el olfato, el sabor y el tacto tienen un valor cognitivo indudable y son omnipresentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo los contextos rituales, y que el saber indígena es por definición un saber sensible que moviliza todos los sentidos, su carácter efímero e inacible y la imposibilidad material de su conservación hizo que su forma evanescente y su semantismo se canalizaran para su preservación hacia lo sonoro y lo visual para una mejor aprehensión cognitiva. El lenguaje es la máxima expresión de este proceso, pero los sonidos y aún los ruidos podrían haber referido un color, un olor, un sabor, una sensación táctil en culturas eminentemente sinestésicas. Podemos concebir que las variantes acústicas del sonido tuvieran un color y que un color se pudiera escuchar, que el olor tuviera un sonido específico y una forma gráfica que lo refiriera, que la textura de un objeto se oyera en la tesitura de un ruido liso o rasposo, que se pudiera saborear algo mediante el oído o la mirada y que todo, en última instancia, permaneciera en una palabra o una imagen. Todo eso viene ligado con lo que vamos a ver ahorita del lenguaje de Suyua. El sonido y la palabra. La lengua maya, como todas las lenguas mesoamericanas, esculpida en la materia sonora, mantenía con dicha materia estrechas relaciones semiológicas. Las formas del sonido no articulado, si bien no llegan siempre al umbral del semantismo pleno, no dejan por eso de tener un valor simbólico y una función específica. El espectro sonoro y prosódico, típico de la lengua maya, por ejemplo, tuvo y tiene todavía hoy en día un alto valor identitario. Cuando formas sonoras específicas configuran palabras, el sonido se hace lenguaje. La poesía indígena provee ejemplos de fusión de un lenguaje en una masa sonora, o mejor dicho, de la reabsorción del lenguaje por el sonido. Aquí hablo muy rápidamente de la palabra y la imagen, aquí como digamos, un signo, una visión, una forma, una configuración formal, podría tener, digamos, una forma mística. Aquí tenemos una ideografía, un ideograma, pero realmente no como un ideograma, no solamente con la forma
ideográfica de la imagen, sino también que la idea se configurara un poco como el chino, digamos, con la grafía china, digamos que el trazo tuviera un valor místico. Aquí podemos ver en este tablero de Palenque, vemos, digamos, una visión general, como la visión, el sonido, la palabra y la imagen misma podría generar, digamos, un elemento místico dentro de la percepción, ¿no? Ahora el lenguaje de Suyua, una ordalía verbal maya. En el mundo maya prehispánico, la investidura de un gobernante, ya fuera el jefe supremo, Xalachhuinic, o un gobernante de menor jerarquía, como el Batab, se realizaba en circunstancias solemnes y con una rica parafernalia verbal de elogios, consejos, exhortaciones y plegarias de índole distinta, las cuales recordaban el personaje investido, los deberes y las responsabilidades que implicaba su elección y el título que se le confería. Entre los actos elocutivos protocolarios correspondientes a la elección o reelección de los batabes, destaca un género expresivo llamado en lengua maya yucateca Suyuatán, lenguaje de Suyua, o Suya Unatal, entendimiento de Suyua. Era una verdadera ordalía verbal, un combate singular entre dos contendientes cuyas armas eran el ingenio, la perspicacia y las palabras proferidas. Un preguntador, el Catnat, exponía las premisas de un enigma que el gobernante debía resolver. Tenía que adivinar lo que estaba semiológicamente oculto en la exposición del Catnat, en el sentido inmediatamente lúdico de la adivinanza, pero también profético adivinatorio. El término Cat refiere el hecho de preguntar o de querer. Naat es en maya el entendimiento, el raciocinio, tal y como lo define el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción. Potencia del alma, en virtud de lo cual se concibe las cosas, las compara, las juzga e induce o deduce otras de las que ya conoce. Es interesante constatar que el término Naat, además de entendimiento, remite también al hecho de adivinar, al adivino, Unaat, a lo adivinable, Kunaatal, el entendimiento, se funde con la adivinación en términos de conocimiento. En muchos contextos, saber consistirá en adivinar a partir de ciertas premisas. Aquí pueden ver, digamos, lo que ese contexto del Catnat del preguntador, lo acabamos de leer, y aquí tenemos rojo será su palabra cuando venga, roja también su ropa. Y aquí, en este contexto, digamos, donde se preguntaba al Batab, al gobernante, si era capaz de reinar, digamos, se le ponía la adivinanza, y aquí pueden estar viendo en la traducción de Méndez Bolio, si no es entendido por los príncipes de los pueblos, les dirá estas palabras. Aquí lo pueden ver en maya en la parte izquierda. Tristísima estrella adorna el abismo de la noche, enmudece de espanto en la casa de la tristeza. Pavorosa trompeta suena sordamente en medio de la casa de los nobles. Los muertos no entienden. Aquí milma una atiko akushtal vinuna atab. Los vivos entenderán. La capacidad del gobernante para surcar los campos semánticos, sintácticos, fonéticos y paronímicos era puesta a prueba. Y una buena respuesta lo que le confería el derecho de gobernar. El Catnat era una especie de fiscal que configuraba sutilmente el enigma en lenguaje de Suyua, o quizás recordaba un acervo ya constituido de enigmas. Aquí es lo que acaban de ver. En este caso, los que no contestaban pueden ver también la imagen, que es una ilustración del Chilambalam de Chumayel, que no corresponde, por ejemplo, al trazo maya, que es muy distinto, que vamos a ver en este contexto, por ejemplo.
Aquí yo creo que un punto importante en este cambio cuando se transcribe la oralidad en maya o se lee un códice o una epigrafía y se pone por escrito en el escrito alfabético, hay un cambio rotundo y aquí pueden ver, digamos, la diferencia que hay entre la imagen maya genuinamente prehispánica y la que acabamos de ver, que es, digamos, totalmente colonial. Un punto importante, lo lúdico profético. Me parece que tenemos que extender, digamos, todo lo que es el lenguaje esotérico, el lenguaje de Suyua, que vamos a ver después, a lo lúdico profético y el lenguaje. Tanto la puesta en intriga verbal que realiza el preguntador Katnaat como la respuesta que provee el jerarca cuestionado tiene un tenor lúdico. El hecho de que el término maya para entendimiento, una atal, se utilice también para referir adivinanza, no deja lugar a duda. En contextos especulativos, el azar, bu, es determinante y los procesos cognitivos para llegar a la verdad, jajil, son de índole lúdica. Ponen a prueba el ingenio del interesado, su capacidad para relacionar los signos potencialmente contenidos en un texto para adivinar. El juego que existe en el juego como el juego que hay entre los engranes, ¿no? Y también el juego como tal, que existe en el engranaje correspondiente a los mecanismos del conocimiento, Ogel, define precisamente la libertad paradigmática que impera en un entendimiento una tal lúdicamente generado. En el juego, los lazos sintácticos que vinculan las palabras se aflojan para dar campo libre a asociaciones eidéticas relacionadas con los 5 sentidos. Antes de examinar los aspectos propiamente lingüísticos del juego, Ubashal, y de las profecías que se vinculan con él, es preciso considerar 2 de sus manifestaciones más conocidas: el juego de pelota, Poc Tapoc, y el juego de dados, Bull, aun cuando en ambos casos la pericia y habilidad de los jugadores son un factor importante. En última instancia, es el azar el que determina el resultado final. De hecho, el vocablo maya, Bull, además del juego de dados, remite también al juego de azar, a la rifa y a las apuestas que hay. Aquí voy a citar rápidamente un elemento que viene del mundo. Los toltecas invadieron la península de Yucatán y Kukulcán es probablemente Quetzalcóatl. Muchos estudiosos del mundo maya dicen que es lo contrario, que es Kukulcán, que se fue a Tula, pero yo creo que es Quetzalcóatl que bajó a la península de Yucatán. Y aquí tenemos algo que me parece importante, que es una ordalía. Es el rey toteca Huemac contra los Tlaloque. Huemac era el rey de Tula, Tlactoani de Tula, jugó un partido de Tlachtli en el modo náhuatl, de Ulama, Poctapoc para el modo maya, y hubo una apuesta, y apostaron. ¿Desde qué apostamos? Aquí pueden ver, Nican Kilwejen Tlaloque Tentitlan, Niman Quito en Huemac, no Chalchillo, no Quetzal. Luego dicen los Tlaloques, bueno, aquí apuestan, ¿qué apostamos? Luego dijo Huemac, mis esferas de jade y mis plumas de quetzal. Y le dicen a Huemac, eso también apostamos nosotros, nuestras piedras de jade, nuestras plumas de quetzal. Huemac gana. Y entonces aquí luego van los tlaloques a pagar a Huemac, a darle el elote y sus plumas de quetzal, las hojas de la planta que envuelven el elote. Y no las quiso recibir Huemac. Dijo, ¿acaso no habíamos dicho que eran piedras de jade? ¿Acaso no habíamos dicho que eran plumas de quetzal? Lleven eso. Y luego dijeron los tlaloques, está bien, denles las piedras de jade y las plumas de quetzal y tomen nuestros jades y nuestras plumas. Luego las tomaron, luego ya se van. Luego dijeron, está bien, ahora esconderemos nuestro jade y ya sufrirá el tolteca. Es decir, que aquí Huemac no entendió un lenguaje sibirino, un lenguaje metafórico, que aquí el jade y las plumas de quetzal era el elote, el alimento, y por eso fue el acabose de Tula
el fin del imperio tolteca. El lenguaje figura, eso sería, digamos, una versión maya del Poctapoc, en este caso. El lenguaje figurado también, cómo se figura el ideograma, no tenemos tiempo de extendernos sobre toda la parte ideográfica y fonética, pero me parece importante de ver que el lenguaje se configura de manera ideogramática. Aquí también es una bomba yucateca que muestra, digamos, Kamanan tujola wotoch, tupuktlech, tan pakach, katukla in puxikal, vinin chokon ashamach. Bomba. En tiempos prehispánicos, la producción de sentido trascendía frecuentemente el nivel referencial de la expresión verbal y se ocultaba en las circunvoluciones laberínticas de un lenguaje figurado. La locución náhuatl, nahuatlahtoli, literalmente discurso oculto, remite tanto a la palabra de los náhuatles como a la metáfora en general. Y la expresión maya yucateca, suyuatán o suyuatán natal, el entendimiento del lenguaje de Suyua, implica el desmonte de una inextricable jungla de palabras para abrir un campo y surcos donde sembrar un sentido. Una gran variedad de tropos y figuras confería al texto oral enunciado una opacidad semiológicamente fértil en que proliferaba el sentido. El género críptico, por definición, lo constituyen los conjuros, kunaltán o tzactán, en maya yucateco, cuyo sentido es aprehensible únicamente por los iniciados. Aquí vieron, bueno, en la frase, bueno, la bomba que acabamos de pasar, digamos, todo lo que sería el contexto, digamos, del doble sentido dentro de un contexto erótico y burlón, ¿no? Aquí abordamos de una vez ya lo que sería el lenguaje de Suyua y empezaré por aquí el problema de la definición de Suyua. Suyua puede ser bullicio, confusión. Suyuatán, lenguaje figurado. Sujuy virgen, sujuy pal. Para Ralph Roy, un lugar mítico, Tolan Suyua. Para Edmondson, agua sangrienta, bloody water. Yo creo que en este caso, sangre, primero en náhuatl se dice esli, sangriento es etzo, y agua sucia sería tsoyoat, tsuyoat, y no creo que venga, digamos, del náhuatl. En el Calepino de Motul y en el Diccionario Maya de Colomex tenemos Suy Cab, Miel Virgen, Suy Cash, tierra o montes y cultivar, Suy Kin, mediodía, Suy Lum. Yo creo que la palabra más adecuada es Suy Ja, agua virgen en este caso. Aquí tienen ustedes una cita de Landa que muestra que sería su hija, el agua virgen, que traían de los cóncavos de los árboles o de las piedras de los montes. Eso me parece que el agua virgen, la virginidad del lenguaje permite precisamente, dentro del lenguaje de Suyua se va a desmontar, digamos, todo el lenguaje, se va a configurar un enigma que va a permitir, digamos, de ver si cuando el lenguaje ya adquiera una forma virginal, si el que construye el enigma a partir de premisas, digamos, que serían originales, si el que, digamos, el Bataba en este caso va a ser capaz de surcar todos, digamos, los hilos laberínticos de la palabra maya para descubrir, digamos, el sentido de la palabra. El libro de las pruebas sería un primero. Ucat sería la pregunta. Aquí voy a pasar directamente a la flor de la noche. Sería, digamos, la pregunta. Hijo mío, ve a traer la flor de la noche, se le diría. Y entonces irá de rodillas a la presencia del verdadero hombre que se la pide. Padre, la flor de la noche, la que me pides, conmigo viene. Y también lo malo de la noche, que está conmigo, dirá. Bien, hijo,
Si ahí están contigo, ¿acaso esté junto también a ti también la venerable flaca Ishtoy y el gran Alamo? Padre, están conmigo vinieron. Así pues, hijo mío, si contigo vinieron, ve a convidar a tus parientes. Uno es un viejo que tiene 9 hijos y una es una vieja que tiene 9 hijas. Padre, dice cuando responde, conmigo llegaron, aquí están junto conmigo. Delante de mí vinieron cuando llegué a verte. Hijo, pues, si están contigo, ve a recoger las piedras de las llanuras y con ellas ven, juntándolas y recogiéndolas sobre tu pecho. Si es verdad que eres verdadero hombre, si eres del linaje de los reyes en esta tierra, lenguaje de suyo. Y unad el entendimiento. Y aquí la flor de la noche que se le pedía, la estrella del cielo. Y aquí lo malo de la noche, la luna, la venerable flaca, el gran álamo, el cargador de la tierra. Pasukatuyala. Alajun. El verdadero hombre es del linaje de los reyes de esta tierra, lenguaje de suyo. Aquí voy a pasar a uno, el Taleshkin. Aquí yo creo que lo pueden leer, lo voy a estar comentando. Si lo están viendo, ¿verdad? Para que no lo tenga que leer, les pido una disculpa, tengo un dolor de garganta terrible y tengo una voz del inframundo, del Metnal. Aquí trae del sol, aquí pueden ver Taleshkin, el entendimiento, y aquí el sol que se le pedirá, el sagrado huevo frito, y aquí la lanza de la cruz del cielo hincada en su corazón, lo que decimos la bendición. Y aquí el tigre verde agazapado, encima bebiendo su sangre, el chile verde que tiene el tigre. Eso es el sentido. Lo comento rápidamente. Con la petición de su comida, el Halachwinik sitúa el lenguaje figurado en una isotopía gastronómica. El sol que deben de traer será dispuesto en un plato. El color amarillo del sol, su forma circular, el halo luminoso que lo rodea, corresponden a la yema del huevo con la clara que la circunde. La lanza o cruz del cielo clavada en su corazón es, ya tenemos la respuesta, la bendición, es decir, el signo de la cruz, y las palabras pronunciadas en la bendición de los alimentos, ki-ki-tan. Sobre el sol, el huevo, deberá colocarse el gran jaguar, Yash Balam, o jaguar verde, ya que el adjetivo Yash puede tener ambos sentidos. La relación del jaguar con el chile se sugiere mediante la plurisemia de Yash, el carácter agresivo del animal y el sabor picante, pero sobre todo mediante la presencia fonéticamente paronímica del chile, ik, en la frase ukikikikele. El sol, la lanza, la cruz y el corazón podrían remitir paradigmáticamente a Jesús, Kichkelemium, al Dios cristiano sacrificado y a su sagrado corazón, pero podría también expresar la muerte del sol maya, Kin, herido por una lanza en forma de cruz cristiana. El jaguar sentado sobre el sol, bebiendo su sangre, podría entenderse de distintas maneras. Los mayas cristianizados que beben la sangre de Cristo en la comunión eucarística. Los mismos mayas que resisten a la opresión cristiana y beben la sangre de su víctima. Asimismo, una oposición sol-luna podría estar implícitamente contenida en la relación antagónica sol-jaguar y huevo-chile. Que venga el tambor también es otra. La pueden estar leyendo, por favor, para ahorrarme la lectura. Eso es la respuesta. Lo que pide pavo, su tambor es su papada, su sonaja es su cabeza, su abanico es su cola, el palillo de su tambor es su muslo. Lenguaje figurado. El pavo.
Aquí vemos el Kichkelemium que aparece eso sería la lectura del texto. Dios primero, cuando se acabe el mundo, el verdadero Rey vendrá a preguntarnos: lo que obedecéis, los que adoráis, son piedras o piedras preciosas, y piedra un árbol de vino de Balché. El que no tenga será muerto, y al que adore al Dios de su tierra y diga que no sabe si es Dios, le sucederán todas las cosas que están escritas. Y aquí viene, aquí pueden ver otra vez, aquí, Yashuchi Balmaya Halachwinikov, el nuevo linaje de los señores mayas. Yo creo que la imagen, que es una ilustración del Chilambalam de Chumayel, ¿no?, que muestra el Halachwinik, pueden ver la manera en que lo ponen al pobre, si están comparando con las imágenes que vimos hace un instante aquí. La diferencia entre el trazo, la imagen maya y la imagen que tenemos del nuevo linaje, y podemos pensar, digamos, que este mundo colonial, pues el mundo, el escritor maya o el narrador, digamos, si estamos todavía en contexto de oralidad, estará situado en ese contexto. Aquí va una última. Por ventura, príncipes, sois príncipes vosotros, nosotros lo somos, Padre. Responden ellos: hijos míos, si sois vosotros hombres verdaderos en esta tierra, les dirá: id a coger al tigre que vuela y venid a dármelo de comer. Ponedle muy bien puestas sus perlas y muy bien puesto su penacho, y venid a dármelo de comer. Id muy deprisa y muy ahora, y mismo venid. Hijos, tengo mucho apetito de comer vosotros, hijos míos, vosotros que sois verdaderos hombres. Aquí tenemos el entendimiento. Los que no saben, pobres de su entendimiento, de su vista, ay, nada dicen. El que sabe alegremente va a buscar el tigre volador y entonces viene con él. Tú eres hijo mío, yo soy padre. Tú eres noble, hijo de nobles, hijo mío, yo lo soy padre. ¿Qué es de tus compañeros, hijo mío? Padre, están en el monte buscando el tigre. No hay tigre, decían. Y entonces el tigre estaba pasando por delante de ellos. Y aquí el tigre que le pedía: el caballo del gobernador, el batao. El que quiere comerse al caballo flaco. Las perlas son los cascabeles. El penacho es el mantillo rojo, muy bien puesto, con la silla y con el freno. Habla figurada. Aquí sería el kin. Y como concluimos, ¿cuál es el algoritmo y la clave de esta relación críptica si tiene un carácter sistemático? Si no lo tiene, ¿qué elementos simbólicos conducen a la respuesta? Y terminaré con esta hermosísima frase: Uyas Baitz Kaan, Kap Kaan, Kaan, Lol Kaan, con muchos Kaan de todo tipo. Uyasba, el sueño del rocío del cielo, zumo del cielo, flor amarilla del cielo, es el sueño. Mahunapku Botikesh. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Johansson. En esta siguiente parte, pues quisiéramos escuchar a los dos ponentes, a ver si tienen algún punto de reflexión acerca de la conferencia del otro. Como vimos, son dos puntos de vista de acercarse pues al estudio de la lengua en particular y como consecuencia pues de los que hablamos una lengua, y en el marco de estas conferencias pues precisamente del ser mexicano. ¿Qué es el ser mexicano? A partir de estas formas de acercarnos al estudio de la lengua. No sé si quieren comentar algo con respecto, si quieren, a su propia ponencia, o si no, un diálogo entre ustedes, a ver qué. Gracias, Cristian. Podría empezar yo al principio de que el alma de un pueblo es, digamos, es su lengua, ¿no? Se le preguntaría a Fidencio, que nació con dos lenguas, digamos, el español y el maya, si tienes dos almas.
Los mayas tenemos, dependiendo de la región, los mayas de Yucatán tenemos 5 almas. Mi compañera de Tijosuco tiene, según las mujeres mayas de Tijosuco, hasta 7 almas. Eso que en español traducen como alma. Entonces, alma para nosotros no existe como tal, es una mala traducción, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de ser y el Pichán, el Ol, el Onel, el Guayel, el Quinam, que es lo que tienen las mujeres, sobre todo de Tijosuco y esa región más y más. Entonces son formas que se identifican con el ser y que se desdibuja en distintas maneras, ¿no? Sin embargo, regresando un poco a la pregunta de que tiene que ver con la lengua, precisamente el ol de la lengua maya, el alma de la lengua maya, pues es justamente lo que nos mueve, ¿no? Y para nosotros el ol o el hiot, iba a decir inglés, en náhuatl, es algo que nosotros sentimos adentro y para nosotros entonces no está, y eso es bien importante, la lengua no está aquí en la cabeza. No, para nosotros la lengua está en esto. Me voy a parar para mostrar. Esto que en maya se conoce como puxical y que malamente los diccionarios traducen como corazón. Nuestro ol, nuestros sentimientos se mueven de aquí, del tuch, para acá. Eso es lo que malamente se traduce como corazón. Entonces algunos tenemos un corazón más grande que otros. ¿Y tú crees que el Pichán, el alma, digamos, sería una aportación occidental? Ujana al Pichán, ya se acerca del Ujana al Pichán, de la comida de muertos, y Pichán Ol sería, como tú dices, ¿no? el ánimo, ¿no? El alma como ánimo, Kimacawol, por ejemplo, ¿el Pichán sería occidental? Sí, yo creo que el Pichán nos han tratado de homogeneizar a todos los mexicanos y pensar que todos tenemos Día de Muertos. No, para nosotros, muerto en maya se dice Quimen, pero los que regresan a visitarnos no son Quimen, porque, si se acuerdan, en esta idea cíclica del tiempo, la vida y la muerte son una misma. Así que cuando nosotros morimos, realmente no morimos, nos vamos a empezar otro camino. Es un poco como casarse, se acaba tu camino, o sea, te mueres, pero empiezas otro. Es que hablamos del Tzocolbel al principio, que ahorita podemos retomar, ¿no? Entonces, la muerte para nosotros no es Kimil, no es ese acto de morir y caput, ahí se acabó, Tzoki. No, la muerte es irse a vivir a otro lugar y en donde ya en forma de Pichán, de cubierta, tu cubierta es la que se va, el cuerpo, la carne se queda, pero el Pichán regresa. Y bueno, se ha traducido como Hanal Pichán. En el pueblo nadie dice Hanal Pichán. El Hanal Pichán es la muestra de altares que hacen en el centro de Mérida, en la Plaza Grande, y que intenta unificar también a quienes somos los yucatecos. No todos los yucatecos hacemos Hanal Pichán, lo hacen los yucatecos de Mérida. Y porque la Secretaría de Cultura lo hace, y porque Culturas Populares lo ha hecho, y porque la SEP lo ha hecho. Pero en mi pueblo no hacemos Hanal Pichán, ¿no? Porque además no es un solo día. Para nosotros los muertos vienen desde el 28, 29 de octubre, empiezan a llegar hasta el último día de noviembre. Entonces nosotros damos mucha comida, ¿no? Entonces ese es el Pichán, es el alma así, de eso que nos cubre, que nos protege, que se va cuando nosotros morimos, pero no muere, regresa, ¿no? Y no solo regresa en octubre, noviembre, hay momentos en que a través del sueño vienen a visitarnos, ¿no? Pero el ol, entonces, es esa parte donde están los sentidos. Y en los diccionarios, si ustedes buscan cómo se dice alma, va a aparecer ol, pichán, ¿qué seguiría? Puede ser de algún modo ochel,
Keinam, en fin, puede haber 6, 7 palabras para decir alma, pero no es lo mismo, ¿no? Los sentidos se alojan en el ol, que es esta parte, y por eso todos los términos que tienen que ver con los sentimientos, Kimahol, Tohinwol, Yahinwol o Komol, ¿sí? Tristeza, alegría, enfermedad, están en esta parte, se alojan en esta parte. Muy bien. También lo que me parece muy interesante de tu ponencia es que todo parece que indicar que hay mucha iconicidad en la lengua maya, por mucho que sea la competencia lingüística, digamos, y ahí estás viendo casi una imagen. Tzoquinbel, por ejemplo, me parece, Tzoquinbel se acabó mi camino, me casé. Tzocabel, te casaste, se te acabó tu camino. También Hoypel para Hoy, o Hoy Keb, ¿no? Para perezoso, ¿no? No sé si lo puedes decir, pero no me atrevo yo. Para perezoso hay una y perezosa, Hoypel, Hoy Keb. Sí, efectivamente hay mucha iconicidad y hay mucha metáfora. El lenguaje, sobre todo, como decía Patrick, el lenguaje de Suyua, para mí es un lenguaje indirecto. No se dicen las cosas directamente, pero se dicen, puede haber dos vertientes. Una que desgraciadamente no abundaste, la parte erótica. Entonces, hay una parte erótica en donde se usa muchas metáforas, mucha iconicidad, mucha imaginación, ¿no? Y por eso una palabra puede tener muchísimos significados dependiendo de si estás hablando directamente, que sería el tan, si estás hablando indirectamente a través del suyo tan, ¿no? Hacer fluir la palabra como el agua, de ahí viene suhui, como caer como agua, entonces hay que hacerlo caer lentamente, pero no es el albur. No es el albur. El albur queda corto al lado del Bashal-Tan maya, ¿no? Entonces, puede haber varios niveles. El habla cotidiana, que es el Tan, el Tzikbal, que generalmente se da de manera respetuosa, ¿no? Está el Bashal-Tan, en donde se juega con los distintos sentidos que puede tener una palabra, y ahí es donde lo erótico fluye, pero también es donde el respeto puede estar, ¿no? Y entonces es un arma de doble filo. A veces puedes estar hablando aparentemente muy cordialmente y muy respetuosamente, pero en el fondo el otro te está diciendo, así como fluye el agua, otras cosas que tú como maya entiendes y a lo mejor los demás no lo entienden. Y no es solo el habla de hombres. Hay mujeres que lo manejan muy bien y desgraciadamente no está aquí mi Shkik. La única mujer que me ha hecho sentirme avergonzado y sonrojado es Briseida Cuevas, que alguna vez me dijo algo bien florido en maya, pero ella estaba hablando no en un primero, segundo, tercero, sino en un sexto nivel, en donde yo mejor me quedé callado. Entonces, sí se puede jugar con eso y es muy metafórico. Y justamente en el Suyuatán, que bueno, no está muy claro, pero en el Nat, en las adivinanzas, se juega mucho con las imágenes, ¿no? Y eso permite ver dos cosas. Por un lado, una de las características de la lengua maya que es muy metafórica. Se habla de las cosas por su parecido, ¿no? Que bueno, eso también se hace en otras lenguas del mundo, pero también se habla de manera metonímica y eso tiene el Suyuatán, ¿no? Que habla de una parte por el todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se pregunta en una de las adivinanzas qué es lo que ven y dice, bueno, en español, 2 puntos en la tierra. ¿Y qué son 2 puntos en la tierra? ¿Qué se imaginan ustedes? Bashi, ¿qué es? 2 puntos en la tierra. A la una, 2 puntos en la tierra. ¿Perdón? No. Bueno, 2 puntos en la tierra es la huella del venado. Entonces, eso es metonimia. Cuando una parte, los 2 puntos representan la huella de la pata, el venado completo, ¿no? Entonces, eso es iconicidad, es metonimia y está presente todavía en la lengua maya. Decimos ich, que no solamente es ojo, sino cara, pero también es persona. Decimos kab, que es mano y brazo, ok, que es pie y pierna, ¿no? Entonces,
la metonimia muchas veces se menciona una parte, pero estás hablando del todo, ¿no? Entonces, y a veces, bueno, lo que a través de los trabajos que yo he hecho para tratar de leer en las traducciones que me ha tocado hacer de los Chilambalam, es que hay una combinación también de metonimia más metáfora. Entonces es algo que no se ha estudiado y que le llamamos la metametonimia, ¿no? Una metonimia que además es metafórica. Entonces no es un nivel a través de qué es esto, sino qué representa esto y esto más lo otro. Entonces hay varios niveles que obviamente para poder conocerlo no solamente necesitas la lengua, sino también la cultura y el contexto donde se use. Porque es diferente el Bashaltán, ¿sí?, que el ritual. Y en el ritual ahí es donde florece también el Suyuatán, ¿no? Sí, en náhuatl también Ixtli es el ojo y la cara también. Yo creo que hay paradigmas, digamos, mesoamericanos en todo eso, ¿no? También dentro de lo que dices, Kashan, por ejemplo. Kashan es buscar y es encontrar, ¿no? Como Temo en náhuatl, ¿eh? Kashan, lo busco y me lo busco, ¿eh? Sí, o prestar y dar prestado. Por eso yo a veces me dan y pues ya no regresa, ¿eh? Porque es lo mismo. Bueno, entonces, justamente la cuestión del Na'at, las adivinanzas que están sobre todo en el Chilambalam de Chumayel, como decía Patrick, es con lo que ahora jugamos los niños, sí. Juegan los niños mayas, y hace, no sé, 20 y tantos años iniciamos un proyecto que es la recuperación lingüística y cultural. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen los materiales, son Natlebala Palen, adivina esta cosa niño. Es un proyecto que tenemos en Quintana Roo sobre todo. Entonces niños que hace 20, 22 años empezaron yo llegué a Quintana Roo en el 89 por primera vez, y lo primero que me dice un niño en Carrillo Puerto es: te cuento un cuento. Y dije: órale. Y me dice: Nadle bala palen humpel tzol wuk eluhol. Yo dije: eso no es un cuento, pero a ver, dímelo otra vez. Entonces dice: Nadle bala palen humpel tzol wuk eluhol. Y se traduciría algo así como: adivina esta cosa, niño, es una calabaza con 7 agujeros. ¿Qué es? Esa está muy transparente. Es de niños. Paul, la cabeza. Entonces, bueno, eso es metafórico, ¿no? Una calabaza se parece a una cabeza, y eso es lo que hacen los niños. A través de las adivinanzas tienen el conocimiento cultural, tienen el conocimiento de la cosmovisión, y todos mis colegas antropólogos van a investigar a los ancianos porque ellos son los sabios y dicen que los niños no saben nada. Y bueno, ahí están los libros de adivinanzas. Tenemos más de 300 adivinanzas tomadas de los niños, y algunas de niños que nunca han leído el Chilambalam, nunca habían leído el Chilambalam en maya, y que eran las traducciones o las actualizaciones de esas adivinanzas que están en los libros del Chilambalam. O sea que oralmente se han mantenido las adivinanzas, y adivinen qué, las van actualizando y van combinando cosas en maya, español e inglés, ¿no? Entonces, después de que te la cuentan, dicen: Vash, pasa, brother. Casi estamos en tiempo, entonces yo creo que sería bueno dar paso a unas preguntas del público, y una muy a propósito, es que vienen por escrito. Una muy a propósito de lo que está hablando Fidencio ahora, es dirigida a Fidencio y es de Ana, que dice que quiénes son los que hablan el Hach Maya en la actualidad y por qué. Y bueno, a propósito de esto, yo también quería, como para redondear un poquito esta pregunta, ¿a partir de cuándo se habla del Hach Maya? O sea, ¿qué tanto ha cambiado el Hach Maya si dices que el Hach Maya es diferente al She, que ya está mezclado con el español? ¿Qué tan puro es el Hach Maya? ¿Podemos hablar del Hach Maya a partir del siglo XVI, antes de la conquista? O sea, un poquito, me gustaría que hablaras de eso. Muy bien, pues agradezco la pregunta de ambas, ¿no? Porque esa parte no la pude abordar. No sé si realmente
Bárbara Feiler y Fidencio Briceño tuvieron de algún modo la culpa de que la gente empezara a hablar de Hachmaya en la actualidad. Pero lo interesante es que si ustedes le preguntan a algún hablante de maya, incluyendo a Fidencio Briceño, si tú hablas la Hachmaya, nadie en su sano juicio dice yo hablo Hachmaya. La Hachmaya la hablan los abuelos, la hablan los que viven en los pueblitos, la hablan los que viven en el oriente. Pero vas al oriente de Yucatán, que eso fue lo que yo hice, ir a Valladolid y sus alrededores a preguntar, ¿quién habla Hachmaya? Iba a buscar a los ancianos del pueblo y me decían, no, la Hachmaya se habla en Tijosuco. Y ahí me voy a Tijosuco y me dicen, no, aquí no, la Hachmaya se habla en Peto. Voy a Peto, en el sur de Yucatán, y me dicen, no, la Hachmaya se habla en Carrillo Puerto. Me voy a Carrillo, los de Carrillo dicen, no, la Hachmaya se habla en Jopelchen. Y ahí me lanzan a Campeche. Total, que nadie dice yo hablo Hachmaya. La Hachmaya es un mito. No existe la Hachmaya. Existió tal vez en un tiempo pasado, que nadie recuerda, que alguien hablaba la lengua pura, pero es un mito, ¿no? Es una añoranza, un anhelo o como quiera que le digan, pero no existe, nadie habla la Hachmaya, ¿no? Entonces todos ahora cualquiera dicen, no, yo hablo Sheik o yo hablo castizo, así le dicen, ¿no? O yo hablo una mezcla. Porque a pesar de que se diga que en el habla del oriente de Yucatán hay términos antiguos que se usan, esto tiene que ver por el hecho de que términos para nombrar, por ejemplo, tipos de tierra, se mantienen más en el oriente de Yucatán y en el centro de Quintana Roo porque tienen contacto directo con la tierra, son milperos. Mientras que los de Mérida pues trabajan en las cantinas, en los restaurantes y bueno, ya perdieron la noción de los distintos tipos de tierra, ¿no? Más que las que tienen en las uñas, pero y todo es lu'um, que es el término general para tierra, pero los milperos o cuando llegas bueno, yo trabajo en Tzula y Laguna Cana y a veces le digo, oiga, don Ro, hoy vamos a plantar, no sé, el camote en el Boshlun. Me dice, ¿Boshlun? No más Boshlun. No, eso no es tierra negra, aunque yo esté viendo que la tierra es negra, pero tiene otro nombre. Acal, o bueno, hay un sinfín de términos para eso. Y eso es lo que la gente de los alrededores de Mérida dice, eso es Hachmaya, porque son términos que ellos han perdido, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la Hachmaya. Entonces, nadie la usa, ¿no? Todos ya usamos préstamos, todos hablamos Sheik, ¿no? Pero sí fue a partir del trabajo de Bárbara Feiler y Fidencio Briceño que la gente empezó a decir, el Sheik se habla en Peto o se habla ahí, pero eso es mentira. Guatemala, bueno, en Guatemala depende de dónde, en Guatemala se hablan 23 lenguas mayas. Bueno, hay una pregunta para doctor Johansson. Dice de María Cárdenas, ¿qué significa el jaguar para los mayas? Pregunta. El balam para los mayas, bueno, es un animal del inframundo, vinculado con el inframundo, la tierra, el metnal, Xibalbá, ¿no? Y en eso yo creo que es un poco lo mismo que para el ocelot, para el mundo náhuatl. Es un animal vinculado con el inframundo, yo creo que, y también con la luna también, ¿no? Sí, pero voy a añadir algunas cosas, ¿no? El Balam o la palabra Balam realmente es una de esas figuras icónicas. Balam está representado en la escritura antigua por un jaguar, pero realmente es un juego de palabras. La raíz es Bal, que es ocultar, es lo oculto, pero también es el que protege o lo protegido. Entonces, en el pensamiento maya, incluso actualmente, se habla de que Tulacal Titz Yume Lume Yanubalamil. O sea, toda entrada de la tierra tiene un guardián, ¿no? Y se habla de estos guardianes que son los cuidadores, los rectores en cada uno de los puntos cardinales. Entonces, cuando se habla de ellos, se dice Chakbalam, Boshbalan o Ekbalan, Sakbalan, Kambalan, ¿no? Que son
el jaguar se traduce literalmente como el jaguar rojo que está en el este, el jaguar negro que está en el oeste, el jaguar blanco que está en el norte, el jaguar amarillo que está en el sur y el yashbalam que está en el centro, que es el verde. Entonces, El chacmol también, ¿no? Chacmol, que es el jaguar, ¿no? es otro tipo de juego de palabras, ¿no? Entonces, las traducciones o los traductores han caído en esa imagen que representan icónicamente, pero el significado no es jaguar, es guardián. Y muchos de los batabes se ataviaban con pieles de jaguar para representarse como guardianes de tal como los jaguares, ¿no? Pero esto está en los mitos. En la actualidad, incluso en el lenguaje ritual, ¿no?, los Menob llaman a los Balamob, a los guardianes de los puntos cardinales, que en el contexto del chachak, de la petición de lluvia, esos Balam se transforman y se vuelven sapos. Mágicamente, porque el contexto es del agua. Entonces el agua, su representante son los sapos. Y me acuerdo de Cristino Naves que decía, ¿no?, aquí, cuando preguntabas, ¿cómo dices mi sapo? Y te dijeron, los sapos no son de nadie, los sapos caen del cielo, los sapos son agua, ¿no? Pero en el contexto ritual se dice que son Baalam y están representados por niños que en los puntos cardinales, en las puntas de la mesa, están cuac, 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 lec, 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 ro, ro, wo, wo. Son sapos y cada sapo habla diferente, ¿no? Entonces es totalmente metafórico, simbólico, y ese es el lenguaje de Suyuatán o el lenguaje ritual también, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente acabó el tiempo. Agradecemos todas las preguntas, se las haré llegar a los conferencistas y no sé de qué maneras podrían hacérselas llegar a los interesados. No apuntaron ningún correo electrónico, hubiera sido bueno. Pero si les interesa y si tienen oportunidad de acercarse a ellos, podría ser una oportunidad para ello. Y bueno, no me queda, quiero invitarlos a la siguiente conferencia que forma parte de este ciclo, que es el 14 de diciembre, en este mismo lugar, con el tema Lenguaje y Cultura en Contextos Multiculturales, y en la que participarán Adelfo Regino Montes y Fernando Salmerón Castro. Y así que muchas gracias a nombre del INALI y del Colegio Nacional por su asistencia.